Muy buenos días, mi nombre es Denis Fernanda Perea Raposeño, estudio en el Colegio Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, soy del grado 7-4 y esta presentación va dirigida al profesor Oscar Eduardo Vargas. Nos encontramos en la materia de Educación Ética y Valores. El día de hoy voy a hablar de cómo manejar y expresar los sentimientos. Escogí este tema porque me pareció un tema súper importante en la vida del ser humano, ya que al no saber manejar y expresar nuestros sentimientos podemos tener graves problemas, tanto de salud, tanto como emocionalmente, y pues esto es gravísimo pues en la vida del ser humano, aunque hay personas que no. La importancia de saber manejar los sentimientos. No expresar nuestras emociones y sentimientos nos desarrolla todo tipo de problemas de salud. Expresar nuestros sentimientos nos ayuda a conocernos mejor, haciéndonos sentir con nosotros mismos. Comunicarnos nos hace tener mejores relaciones con los demás y con nosotros mismos. No sé si es que solo me pasa a mí o pues es claro que a todo el mundo le pasa que cuando no sabemos expresar nuestras emociones y sentimientos tenemos graves problemas de salud. A veces hay personas que terminan en el hospital. No sé, depende de cómo reaccione tu cuerpo y todo eso. Pasa que nos empezamos a sentir muy mal cuando no nos sabemos comunicar, no sabemos hablarle a una persona. Vale resaltar que cuando nos comunicamos tenemos una mejor relación con las personas, ya que las personas van a aprender a conocernos y cómo nos expresamos. También nos vamos a aprender a conocer a nosotros mismos, porque no sé si han escuchado la frase de que si no nos conocemos a nosotros no vamos a saber conocer a una persona. También eso pasa con el amor propio y todo eso, pero ya eso es otra cosa. Sin duda alguna, expresar nuestros sentimientos y emociones es una necesidad del ser humano, pues estas forman una parte fundamental en nuestra vida. Es un craso error pensar que debemos reprimirlos e intentar que dejen de existir en nuestro interior de buenas a primeras. En cambio, lo ideal es aprender a gestionarlos correctamente para aprender de ellos, experimentar crecimiento personal y seguir adelante. Hay que experimentar con nosotros, hay que experimentar con nuestro cuerpo, hay que conocernos para saber qué nos gusta y qué no, como lo decía anteriormente. Hay que saber qué sentimientos y emociones sentimos por cada cosa. La experimentación es la clave de esto. Parte de lo que implica aprender a gestionar los sentimientos y emociones tiene que ver con la asertividad. Esto quiere decir que además de aprender a vivir con ellos, debemos aprender a exteriorizarlos según el contexto para establecer y mantener relaciones saludables. Vemos unas imágenes que pues a propósito quité una, pero ahí se observa donde se ve claramente qué emociones sentimos. Las emociones tienen que estar ligadas con el sentimiento. Aquí podemos observar qué significa tener sentimientos. Sentimiento se refiere a tanto un estado de ánimo como también una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto, el estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinación personal, animal, cosa, recuerdo o situación en general. Ay, a mí me pasa mucho que cuando yo tengo un recuerdo, algo que me da tristeza, se ve en mi físico. No sé, me estreso, me salen granitos. Muchas personas a veces intentan acercar a nosotros como para ver qué sentimos. Y no saber manejar esos sentimientos nos lleva a tratar mal a una persona o no sé, simplemente decirle te puedes ir y que esa persona se sienta mal. Por eso la importancia de los sentimientos. Sentimientos más frecuentes: la desesperanza, el aislamiento, enojo, depresión, tristeza, miedo, ansiedad y culpa. Esta imagen representa muy bien nuestros sentimientos, lo que sentimos cada vez que sentimos algo. Podemos ver que acá hay rabia, miedo, desesperación, hay tristeza, impresión.
Diferencia de emociones y sentimientos. Este tema me parece súper importante, ya que no saber manejar las emociones y sentimientos, no saber su diferencia, trae graves problemas porque al pasar el tiempo vamos a confundir las emociones con los sentimientos. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como la visión de una araña, o interno, como un recuerdo acerca de los años de infancia. Como lo decía anteriormente, a veces al no controlar esas emociones podemos empezar a tratar mal a una persona pues que está muy mal. Es un sentimiento interno. Sentimientos externos es cuando vemos, por ejemplo, una cucaracha, algo que no nos gusta, que nos asustamos o nos da mucho miedo. Eso significa que una emoción es lo que es generado por el sistema límbico del cerebro cuando los grupos de neuronas relacionan con ciertas experiencias de manera que estamos predispuestos a actuar de cierto modo. Los sentimientos. Tal y como hemos visto, tanto las emociones como los sentimientos tienen que ver con algo irracional, que tiene que ver con la manera subjetiva con la que experimentamos una situación. Ninguno de los dos fenómenos puede ser traducido en forma de palabras de manera fiel y sin dejarnos muchos matices en el tintero. Y es la otra persona la que, haciendo un esfuerzo de empatía, debe construir en su mente y a partir de sus propias experiencias qué hacer para manejar las emociones y algunas claves para. Aquí hay algunos tips y algunas estrategias que puedes usar para manejar tus emociones. Los tips. Piensa cuál es la mejor manera de expresar tu emoción. Aprende a cambiar tu estado de ánimo. Sí, este punto lo puse porque es que muchas veces cuando estamos de mal humor empezamos pues haciendo lo que se nos da la gana, no sabemos controlar nuestro tiempo y es algo súper importante en nuestra vida ya que nos va a traer graves problemas, como le dije anteriormente, de salud, mentales, todo eso. Favorece las emociones positivas. Agradece estar bien, por favor. Agradece pues sentirte bien y sácale provecho a esas emociones positivas. Busca apoyo y haz mucho ejercicio físico, ya que esto te va a hacer sentir mucho mejor contigo mismo y vas a conocerte un poco más. Las estrategias. Tómate el tiempo para entender lo que estás sintiendo. Apropiate de lo que sientes. No te dejes confundir y llevar por esas emociones. Utiliza las palabras adecuadas. Analiza el contexto y permítete vivir tus emociones. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo los sentimientos y las emociones deben de estar ligadas para así tener un buen desarrollo. Cómo manejamos nuestras emociones durante la contingencia, ya que esto es importante en el ser humano, aprender a manejar cada emoción durante un problema, durante cualquier situación. Gracias por escuchar la presentación, por estar tan atentos y de verdad espero que les haya gustado mucho.